grupo étnico que históricamente ha sido incomprendido y estigmatizado es la comunidad judía. Según su libro sagrado, los judíos son el pueblo elegido de Dios, un solo Dios todopoderoso. No le damos ni forma física, no le ponemos ningún tipo de limitación. Decimos que fue, es y será. De acuerdo con su ley, se es judío por nacimiento o por conversión. La visión ortodoxa es de que para que una persona sea judía, la madre tiene que ser judía. Pero hay el concepto de conversión, que una persona que quisiera acercarse al pueblo judío de una manera genuina. Sus ritos son ancestrales. Están registrados en la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, y también se transmiten por tradición oral o Talmud. Se calcula que en el mundo hay poco más de 14 millones de judíos. De ellos, 5,5 millones viven en Israel, siendo este el país que reúne la mayor cantidad en el mundo. En México, el Censo de Población y Vivienda no contempla un recuento específico de practicantes del judaísmo, pero se estima que aquí viven 67,000 personas. Resulta importante mencionar que ningún país, ni siquiera Israel, cuenta con más del 50% de la población judía mundial. En nuestro país, miles de semitas llegaron durante el siglo XX. Algunos se convirtieron en comerciantes e industriales que se instalaron en el centro histórico de la Ciudad de México. Hoy se encuentran entre ellos empresarios, académicos, artistas y científicos que se han establecido sobre todo en colonias del DF como Polanco, Condesa, Bosques, Lomas, Santa Fe o Interlomas y Huixquilucan en el Estado de México. Ahorita vamos para allá. ¿Por qué? Si las sinagogas están acá, esto quiere decir que los judíos vivían en esta zona de la ciudad, porque la religión prohíbe el transportarse en cualquier tipo de transporte los sábados y los días de fiesta. Entonces, donde se encuentran las sinagogas es donde viven los judíos. Y en esa calle, que ahí se llama Loreto, pero más adelante ya se llama Jesús María, con ese nombre y todo, se dio una judería en toda forma. Había carnicerías kosher, panaderías que vendían el pan europeo que nadie conocía en México antes de los judíos, el pan trenzado, las abarroterías que vendían los arenques, los pepinillos agrios y todas estas cosas para seguir transmitiendo, ¿sí me escuchan? Acérquense, para seguir con la tradición culinaria de estos inmigrantes que cuando llegan a México se sienten muy extraños, están en un país ajeno, todo les es ajeno, la lengua. Los que llegaron de Rusia, por ejemplo, no podían ni siquiera leer los letreros de las calles porque no conocían esa tipografía y esa letra, ¿sí? Y entonces empiezan a llegar los inmigrantes y se establecen en esta zona de la ciudad. Los primeros que llegan, llegaron de países del Imperio Otomano, de Siria, de Alepo, de Damasco, que hablaban árabe, y por otro lado de Grecia, de Turquía y de los Balcanes, que hablaban ladino, que es un español antiguo salpicado con todas estas lenguas de donde llegaron los inmigrantes, los expulsados de España, Turquía, Grecia y otros países, y luego vienen a México. Entonces, ellos llegan primero, llegan en tiempos de la Revolución, llegan en 1908, 1910, y en 1912, en un templo masónico, en esta misma calle, pero en Donceles 14, se crea la primera organización judía de México, que se llamó Sociedad de Beneficencia Alianza Monte Sinaí, con los judíos que había en México. Hoy, Monte Sinaí agrupa a todos a los judíos que emigraron de Damasco, Siria y sus descendientes, pero en ese entonces eran todos los que había. Había europeos, había sirios, había griegos, y todos estaban bajo este nombre. Era un templo masónico porque los judíos no eran muchos, no tenían un lugar de reunión, pero algunos eran masones. Y una relación de un judío con un masón muy especial dio lugar a cosas muy importantes. Estamos hablando de Jacobo Granat, quien trajo el primer cine de la Ciudad de México, lo instaló aquí, con un compañero de la logia que era ni más ni menos que Francisco I. Madero. Gracias a esta relación y a este primer encuentro en el templo masónico, Granat le prestaba a Madero el cine para hacer campaña durante la Revolución, y cuando Madero sale victorioso como el primer presidente, entonces le da a su amigo Jacobo Granat un regalo muy importante, que es el permiso oficial del gobierno mexicano para la creación de un panteón judío. A veces me preguntan si he sentido discriminación. Debo confesar que
a lo largo de toda mi vida, no he sentido ninguna discriminación integrada o organizada con esos propósitos de discriminar. De vez en cuando algún grito que trata de ser ofensivo, pero lo mismo le dicen cachupín a un español, o le dicen árabe a un libanés, generalizando. Y no lo toman como un insulto como no lo tomé yo. Es obvio que el antisemitismo existe y se manifiesta de vez en cuando en forma inesperada y violenta. Fechas importantes de mi vida no las tengo muy ubicadas. ¿Cómo me enteré del Holocausto? Pues llegó como noticia que no queríamos creer, o los padres nos ocultaban un poco para no asustarnos. O le recibían una carta de vez en cuando de algún pariente que se había quedado en Europa. Y lo fuimos descubriendo paso a paso, casi caminando con los soldados soviéticos o norteamericanos o ingleses que llegaban a los campos de exterminio y sacaban las primeras fotos, testimonios de que aquello que no queríamos creer que era. Me siento muy orgulloso de la comunidad a la que pertenezco. Siento que en alguna forma contribuí a fortalecer sus instituciones que vi crearse. Vi llegar al rabino Rafalín, 1933, llegó a la calle de Mesones, una vivienda casi esquina con Correo Mayor. Fui muy amigo de mi papá, no obstante que mi papá era un libre pensador, profundamente devoto de la cultura judía. Está muy entrelazada a la religión, pero que son cosas distintas, valiosas las dos. Los primeros años de nuestra comunidad se formaron con la asesoría del Bnei Brit y de otras instituciones. Algunas logias masónicas prestaron sus locales para las primeras reuniones religiosas de judíos en México. Los jóvenes recién llegados fundaron la agrupación juvenil israelita de México en Tacuba 15, una casa de mármol preciosa que aún existe, un poco descuidada. Ahí fueron las primeras juntas. La primera sinagoga se instaló improvisada en otra que ya existía del rito oriental. Los orientales que llegaron 1 o 2 décadas antes a México establecieron su sinagoga y permitieron que los ashkenazí celebraran ahí sus fiestas. Estamos en un yishuv del que podemos sentirnos orgullosos. En un principio nos valíamos de gente no judía famosa, pero afín a nosotros, para tener acceso a los niveles oficiales. Por ejemplo, se recurría al general Clark Flores, que era presidente del Comité Olímpico Mexicano, para tener una audiencia con algún funcionario al que la comunidad tenía interés de informar, consultar o solicitar algo. También fue un intermediario Gabriel Alarcón,
que tenía muchos cines en la Ciudad de México. Fundó el periódico El Heraldo, que ya desapareció. Pero luego, cuando Julio Thorenberg, amigo mío personal, ocupó la presidencia del Comité Central Israelita, influí con él para decirle: ¿por qué estamos empleando intermediarios? Esta comunidad es respetable por sí misma. Y entonces se sustituyeron esos intermediarios por funcionarios de la comunidad, a los que no les agradecemos nunca suficientemente lo que hacen y lo que han hecho por nosotros. Han entregado su tiempo, su esfuerzo, su preocupación por fortalecer todas las estructuras comunitarias, y lo han logrado. Todos nos beneficiamos de ello. Aquí les agradezco por lo que a mí respecta y por mi familia. Muchas gracias a todos por estar aquí.